these are the top 5 cryptos I'm accumulating this month. Top 5 crypto to buy. Top 5 criptomonedas. Top 3 crypto videos. Me hacen mucha gracia los vídeos de top 5 criptomonedas a comprar en enero, en febrero, en abril, en junio, julio, agosto. Te dicen literalmente 5 criptomonedas que le apetecen por la cara. Y la mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Primero es que están recomendando a su audiencia a comprar criptomonedas. Y la segunda es que les está haciendo perder muchísimo tiempo. Siempre me he imaginado este tipo de youtubers levantándose de la cama y pensando, mirando el horizonte, ¿qué puedo hacer hoy para conseguir algo de visitas? Y básicamente pues hacer un vídeo de top 5 criptomonedas a comprar en el día de hoy, ya no de este mes, sino hoy mismo. O sea, me parece súper absurdo. Porque es tan fácil como pillar cualquier criptomoneda que te apetezca, que no la hayas repetido en meses anteriores y simplemente fomearla diciendo de que ¡buah! Tiene un análisis técnico perfecto para comprar aquí. No, a mí esto realmente no me ayuda. Y eso no es todo, porque también en la descripción tendrá pues al menos 50 enlaces de afiliado, porque después de que él haya robado tu atención, pues tú cliques en uno de esos links. Y de veras que hay youtubers que aportan muchísimo valor, pero sí que es cierto que personas de este estilo, al contrario, creo que están ridiculizando el ecosistema cripto. Y aviso también que para las personas que habían clicado el vídeo pensando que os iba a decir 5 criptomonedas a comprar, si ibas con esas expectativas, te lo digo de corazón, poco rentable acabarás siendo en las criptomonedas, ya que basarte en opiniones de otras personas y tú no hacer absolutamente nada es como meterle literalmente dinero a la ruleta. En serio, ese tipo de vídeos no funcionan. Yo, si alguna vez he preparado un vídeo de gemas o de proyectos que pueden tener un buen rendimiento en los próximos meses, nunca te voy a decir hay que hacer estas compras ahora mismo o hay que hacerlas en este mes. Simplemente yo te informo de ellas y luego tú ya sacas unas conclusiones de comprar hoy, mañana o pasado mañana. Y siendo totalmente honestos, ¿creéis que realmente los grandes inversores van a revelar sus mejores secretos? No lo van a hacer, porque al final esa edge, esa ventaja que tú tienes con el resto de inversores, si la sueltas ya no es una ventaja. Por lo que yo normalmente todo lo que estoy compartiendo en internet es algo con lo que os puede ayudar a muchísimos de vosotros a ser más rentables en las inversiones, pero obviamente la crème de los detalles no los voy a soltar, pero es como un mago, no va a contar los secretos, tiene que quedarse siempre pues esa parte, porque si no al final se le acaba el chollo. Y al final la mentalidad es muy importante en el mercado, así que es importante no hacer ver que eres inversor, sino que literalmente eres un inversor, porque esto al final te hará tomar la perspectiva de los mercados de forma distinta. Ya no entrarás simplemente con la intención de multiplicar tu capital, porque aparte de multiplicar el capital, intentarás que esto sea rentable, que sea constante, que no sea de un mes y que se acabe, sino que el día de mañana puedas dejar tu trabajo y literalmente dedicarte a las inversiones. Y mirar que hay muchos trabajos en el mundo que no requieren de esta mentalidad, es decir, hay trabajos que son simplemente pues tú haz una repetición de cosas y con eso a final de mes ya te van a pagar, pero la inversión es muy importante tener la cabeza bien puesta. Como no la tengas bien puesta, vas a tener muchas dificultades para controlar, o mejor dicho, gestionar tus emociones. Así que si realmente le dedicas mucha disciplina y sobre todo profesionalidad, o sea, respeto a lo que es el mercado cripto, ahí es donde realmente vas a hacerte diferenciar del resto de inversores. Independientemente de que seas rentable o no seas rentable, pero con el paso del tiempo lo acabarás siendo. Entonces os quería plantear esta pregunta y yo ahora mismo, para finalizar el vídeo, os voy a compartir mi punto de vista, y es por qué estoy en el mercado cripto. Personalmente, y os tengo que ser muy honesto, es porque para mí es un life change, es decir, es un cohete que si lo aprovecho mi vida puede cambiar al completo a nivel económico. ¿Por qué económico? Porque a nivel físico, a nivel mental, las criptomonedas no te van a dar nada. Las criptomonedas te van a dar ese poder adquisitivo, pero si tú no trabajas tu mente, tú no trabajas tu cuerpo, probablemente no estés capacitado para realmente conseguir buenos resultados en el mercado en general, ya no solamente el cripto, sino el de acciones, materias primas, lo que sea. Entonces, si yo esto lo veo como un life change, lo que no quiero es que en los próximos meses distracciones, ya puedan ser mujeres, fiesta, viajes, pues me estén un poco frenando hacia ese objetivo final. Y ahora mismo pues estamos en un punto de mercado que nos acordaremos en unos meses diciendo, wow, tío, ese 8 del 7 de 2023, hablando de las criptomonedas como algo que aún la gente no quería reconocer y que al final ya todo el mundo lo ha reconocido.
O sea, Bitcoin ya está por las nubes, Ethereum está por las nubes, pero obviamente esa es mi visión. Me podré equivocar o no me podré equivocar, pero yo lo que quiero es que en los próximos años, ya sea con todas mis inversiones juntas, con YouTube, con Trading Lab, con Taitico, con el canal de Ultimate Mark, todos estos proyectos puedan realmente florecer y que mi vida pueda cambiar. Mi compromiso no va a fallar, pero tienes que estar conmigo viendo todo este tipo de vídeos, porque estará muy bien que lances tus diagonales en análisis técnico, en tus soportes, tus resistencias, pero creo que a día de hoy ya no es tan relevante el análisis técnico, sino es más relevante entender las narrativas del dinero, hacia dónde va pues la tendencia, poder surfearla, entrar antes que los demás, intentar saber filtrar a qué personas sigues de las que no, y con toda esta información pues al final acabas sacando esa ventaja de días en encontrar un proyecto cripto porque le has dedicado más tiempo que el resto. Pero si tú no tienes esa mentalidad de que vas a ser ahora mismo un inversor y que estás pensando en que simplemente invierto dinero pues a ver si hay suerte, ahí es donde estás cometiendo el primer error, porque si tú juegas a fútbol, eres un futbolista. Si tú estás cocinando, eres un cocinero. Pues si tú estás invirtiendo, eres un inversor. Tómatelo en serio, tómatelo con realmente una cierta responsabilidad, que por muy poco dinero que pueda ser, si lo controlas bien, si lo gestionas bien, puede realmente hacerse una persona muy rica. Y esto lo hemos visto durante los últimos meses con muchos casos de éxito de personas en YouTube, personas en criptomonedas, en startup, que han vendido sus empresas por mucho dinero. Entonces es el momento de posicionarte y no de estar buscando gemas que pueden hacer un por 50 para este mes, para el mes que viene, sino que piensa en el long term, pero sobre todo ten las bases fundamentales de la inversión. Y esas bases fundamentales de la inversión las tienes en el canal. Los últimos vídeos que he estado subiendo son vídeos hiper completos y que ahí realmente podéis sacar mucho valor para luego vosotros afrontar el mercado con otros ojos, con otra perspectiva. Ya no solamente una mirada del retail, sino para realmente ganar dinero tienes que pensar como un tiburón, como un fondo de inversión. Ellos que van a hacer, pues va a intentar anticiparse a todos los movimientos. Si tú ves que todo el mundo está muy bullish en el mercado, probablemente es que el mercado tenga que retroceder, ya que si pierde la gran mayoría de personas, si tú escuchas el retail y el retail está con el FOMO, ahí tienes que ser más bearish. Es como cuando el mercado está cayendo y llegamos a un punto donde dices, tío, ha caído tanto que estoy más bullish que nunca. Que sigue cayendo, tienes que estar más bullish. Pero la gente siempre está más bullish cuando el precio está prácticamente rompiendo máximos históricos. Ahí tienes que ser bearish porque significa que cada día estás más cerca de la caída. Cuando tienes que estar en el suelo, ahí posicionado, es cuando tienes que decir, ahora estoy más bullish que nunca. Porque estás en el suelo, porque el margen de ganancia hasta los máximos históricos es mucho más alto. Ahí es donde realmente puedes hacer más dinero. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado pues esta reflexión. Al final simplemente quiero dejaros claro de que la mente en el corto plazo o la visión a corto plazo no es que no funcionen las inversiones, sino es que no funciona en ningún lado. Todo lo que sea cortoplacismo te van a superar por el largoplacismo, y sobre todo de marcarte unos objetivos, de marcarte unos horarios, de tener una rutina, de creer que vas a poder conseguir ese cambio, esos objetivos, porque si tú al final no te lo crees, nadie lo va a hacer por ti. Si tú tienes que analizar 10 criptomonedas a la semana y no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Por eso muchas veces es importante que a lo mejor en vez de estar invirtiendo de forma solitaria, puedas crear un grupo de amigos donde vayáis quedando pues un día a la semana, 2 días a la semana, y podáis realmente sacar esa ventaja al resto de personas, porque 5 personas pensando hacen más que una persona. Entonces, para el siguiente bull market, no vayáis solos, juntaros. O sea, es mucho mejor. Yo avancé muchísimo con la inversión cuando estuvimos en el último bull market, donde estuve con amigos hasta las 2, 3 de la mañana analizando play to earns para invertir. Pero ahí realmente cuando hay 5 personas que estén mirando unos tokenomics, que estén mirando unos partners, unos LinkedIn, un proyecto en general, todo el white paper, pues es más probable que no dejéis escapar algo por alto, sino que todo esté revisado y que toda la checklist para que podáis invertir esté en verde, y entonces entráis con más confirmación, porque si no al final pues tienes tu opinión única que al final pues no la puedes contrastar, y eso es un problemón. Así que ahora sí que sí, espero que este vídeo os haya gustado, un vídeo distinto, un sábado, pero el martes volveremos con más y mejor. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.